Adelante. La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. Adelante. Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. Les estamos acompañando en la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Mariana Messier y Giovanna Cajacuri. Y en este espacio de reflexión, el día de hoy, desde la ciudad de Lima, Paola Hidalgo y un servidor, Henry Moreno. Paolita, un cordial saludo. Hola Henry, ¿cómo estás? Y un cordial saludo para todos nuestros amigos de la House. Bienvenidos. Nos vamos con el caso que plantea el tema para el día de hoy. El engaño siempre se descubre, tarde o temprano. En mi caso fue por medio de su amiga. Un día en una reunión se acercó y me dijo: me he enterado de tu amiguita. Si no le dices a Isabela, yo lo haré. Y se fue. Luego vino la confesión. ¡25 años! Sí, ya sé, nos casamos hace 25 años. ¿Y Y no significa lo que debería. eso qué significa? No compartimos la misma vida, no compartimos nada. Claro que sí. Ya no hacemos nada juntos desde hace 2 años. Hace 2 años que no hacemos nada juntos. No es hace 2 años, no hacemos nada juntos hace 10 años, 10 años. ¿Y qué se supone que hiciera yo? ¿Qué se suponía que hicieras? ¿Esto? ¿Tener una aventura con esa joven? Dime qué hacemos ahora. Solo preguntaré una vez más. Por favor, no me mientas, ¿sí? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que no me hayas dicho? No. Eso es todo. ¿Es todo? Sí, es todo. ¿Cuál es su número? Está ahí, en el celular. Hola. Habla Isabela, la esposa de Tomás. Por favor, no me cuelgues. ¿Estás ahí? Solo quiero que sepas que no te culpo y te perdono. Y espero que encuentres a alguien que te ame tanto como Tomás y yo solíamos amarnos. Si logramos reconciliarnos, no volverás a ver a mi esposo. ¿De acuerdo? Adiós. Eres libre, Tomás. Puedes irte. Oh. Tú eres quien elige. Yo te elijo. Bien. Y se retiró. Durante los siguientes meses, Isabela y yo nos empeñamos en salvar nuestra relación. Mi fracaso más grande fue traicionar a mi esposa, pero eso no le impidió a su gran corazón darme una segunda oportunidad. Y claro, ella no quería una disculpa que incluyera abrigos de piel o anillos de diamantes. No sería tan fácil. Ella haría que nuestra reconciliación fuera de verdad. Y ahí teníamos el caso que plantea el tema para el día de hoy, la virtud de la sencillez.
virtudes y vicios. Ya saben, queridos amigos, que venimos realizando una serie de programas basados en el maravilloso libro de Concepción Cabrera de Armida, Conchita, como se le conoce popularmente. Es el libro de Virtudes y Vicios. Estamos ahora con la sencillez y vamos a adentrarnos en esta virtud, Paola, que yo digo que es una de las virtudes más queridas, más bonitas que se pueden encontrar en una persona. Muchas veces las encontramos de una manera natural. Hay personas que uno dice, esa persona nació así, ¿cómo Dios hizo esa persona tan bonita? Le agrada a uno tanto estar con una persona que es tan sencilla, pero uno podría decir todavía más, cuando esa sencillez y esa simplicidad también ha sido conseguida con el trabajo de la virtud, con una persona que tal vez está venciendo un carácter que puede ser incluso totalmente contrario a eso, y entonces ve uno la labor y la gracia que Dios va haciendo en esa alma. Y que es una virtud que en su mayoría solemos encontrar en los niños, también en las personas del campo, Ujú. eh, en algunas indígenas, podría decirse, en este tipo de personas que, pues que en su manera de vivirse la vida, eso, son sencillas, no necesitan de mucho, ¿no? Creo Pero que digo por eso que es una generalidad, ¿no? También encontramos gente sencilla en otros ámbitos, pero como que se sí, suele yo lo que encontrar, estaba ¿no? pensando con eso que dices es que tal vez uno encuentra esas personas más fuera de las ciudades cosmopolitas, porque justamente las ciudades ya tienen un grado de complicación que no resulta fácil ver esa sencillez. En cambio, en el campo, con cosas tan básicas, tan sencillas, la gente como que fluye más allí, ¿no? En esa sencillez, en esa inocencia. Como tú dices, no quiere decir que no se consiga Sí. también en las ciudades, pero como que es más común encontrarlo allí. Incluso San Pablo, el mismo San Pablo, cuando evangelizaba esa gran Grecia, pues es que no pudo con los letrados, no pudo mucho con los ricos, las personas que están como en la punta de la pirámide, sino que él decía, me voy a los sencillos, me voy a los pobres, y allí fue donde más fueron ellos los que captaron las enseñanzas del Evangelio. También uno capta en el Evangelio cómo el Señor en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, tiene esa bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pobres de espíritu son los sencillos. Y buena parte de digamos, del amor que Cristo dedicó en su proceso de evangelización siempre fue con la gente más sencilla y más pobre. Sobre todo los sencillos y los pobres que son conocidos en ese término hebreo de los anahuim, que son los sencillos de corazón, los que se adhirieron y creyeron en el mensaje y no tuvieron mayores complicaciones en ponerle peros a ese mensaje que traía Jesús, los anahuim. Bueno, vamos a estar hablando de eso, pero Muy bien. veamos entonces, entremos al tema que es bastante amplio. Como siempre, intentaremos dedicar la primera parte de este programa a lo que es la virtud y luego estaremos viendo en la segunda parte lo que son los vicios. Sencillez, nos dice, volvemos a poner el contexto. Estos son locuciones que Concepción Cabrera de Armida recibe de nuestro Señor, es decir, es el Señor el que habla. Esto que van a escuchar es Jesús hablando. Habla Jesús, dice Conchita. La sencillez es hija de la humildad, la inocencia es su apoyo y un corazón puro su albergue, o sea, su casa. Ujú. Habita en un corazón puro. Es una flor muy delicada que se conserva en el invernadero de la obscuridad o del alejamiento del mundo. Oscuridad no en cuanto a tiniebla, sino en cuanto a apartarse justamente de eso que es notorio, como decíamos, de lo cosmopolita, de la vanidad, del aplauso. Crece con la gracia y se desarrolla y afina con el propio conocimiento. La pureza es su vida y la oración su delicia. Es una virtud que acorta la distancia entre Dios y la criatura. El Espíritu Santo desciende al alma que la posee con un torrente de gracias para enriquecerla, pero gracias ocultas que ella no ve aunque las posea. Esto me gusta mucho. Ujú. Me gusta mucho esto que le dice el Señor a Conchita, porque en realidad un alma sencilla de cara a Dios parece que no se da cuenta de su sencillez, Ujú. porque ella es como es y está nutriéndose de las gracias del Señor y en esa inocencia vive en una continua gratitud a Dios por todo lo que recibe, una alegría, una inocencia que es difícil que esa persona se esté mirando a sí misma. Es como que
el estar mirándose a sí mismo no hace parte de una sencillez. Exacto. Otra cosa que hay que decir de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo es que en este libro nuestro Señor hila fino. ¿Qué es hilar fino? Que nuestro Señor nos lleva a las profundidades de la virtud. Entonces, como que para el Señor no vale que lo tengas al natural, Ujú. como decíamos con los campesinos, los indígenas o los niños. No, es que realmente cada virtud para muchos de nosotros que estamos en este camino de fe, en este camino hacia la santidad, es su combate, es una batalla. Aquí hay muchas virtudes que uno dice, es que no tengo ni un grado de lo que dice acá el Señor, ¿no? Lo hemos visto en otros programas. Entonces, realmente cuando uno lee esta descripción de la sencillez, uno siente, Dios mío, es que me falta mucho porque cada virtud está ligada con la otra, ¿no? Claro, todas van enlazadas de la misma manera que cuando se ataca un vicio también uno va destruyendo los demás porque todos están enlazados. Y creo que mucho parte de esa gracia para, como dice aquí, irse autoconociendo, en Sí. ponerse en la verdad. Y otra cosa que dices, el alma que la tiene no se da cuenta que es sencilla. En cambio, nosotros somos diferentes. Queremos darnos cuenta Nosotros nos damos cuenta de lo que sí y que tenemos nos aplaudan y por que eso nos que tenemos. aplaudan y que nos alaben. Y eso está contrario a un alma sencilla. Exacto. Entonces, aquí ya uno dice, Dios mío, ¿cuánto tengo que trabajar en esta Y virtud? de hecho el Señor le va dando esas pistas justamente para poder conservar esa sencillez, ya sea porque la persona lo recibió del natural o porque lo viene trabajando. Dice, su seguridad está en la obediencia, su riqueza en la pobreza, su tesoro es Jesucristo, su consuelo María, su crisol el sacrificio, sus escollos, es decir, sus problemas, sus obstáculos están en el mundo y en el imprudente trato con las criaturas. Su defensa se encuentra en la soledad. Entonces, va poniendo los puntos como diciendo, cuidado con salir de esa soledad, cuidado con escuchar las voces del mundo, cuidado con creerse en los aplausos si alguna persona viene a adularla. Consuélese con la Virgen, sígueme como modelo, que yo soy tu modelo, es lo que le está diciendo Jesús. Y nos dice que es una joya poco común y de inapreciable valor. Y ahora lo ata a un director espiritual, que es un consejo que continuamente da Conchita para las almas, y dice, es una joya poco común y de inapreciable valor. Un director entendido y santo, hay que pedir directores espirituales santos, puede aquilatar su precio y, ay si no trabaja en pulirla. Yo le pediré estrecha cuenta. Un mensaje para los directores espirituales, ¿eh? Lo dice Jesús. María fue la sencillez misma en todo el esplendor de su belleza. Pues es que aquí nuestro Señor nos lo deja muy claro. María es el esplendor de la sencillez. Solo basta ver una imagen piadosa de nuestra Santísima Madre para darme cuenta, como decía San Juan Pablo II, de que María es el modelo para cualquier mujer, es el modelo de maternidad, es el modelo de mujer, es el modelo de sencillez. Toda ella irradia esa alma sencilla. Y otra cosa que quería decir es que un alma sencilla es un alma que cree, que no le cuesta creerle al Evangelio, no le cuesta creerle al credo, donde están esos dogmas de fe. Sencillamente lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo y basta. Muchas veces he escuchado a muchos santos decir, es que ser santo es fácil, es sencillo, claro. Si tienes un alma sencilla y crees en Cristo, pues sencillamente obedece. Es eso que Obedece dice a Cristo, obedece a ella lo que modelable, ¿no? No, eres no arcilla modelable. dura. Exacto. Y estaba pensando también esa comparación del Evangelio de ser sencillos como palomas, ¿no? Claro, María es esa paloma mística, ¿no? Esa sencillez, ese creer, jamás poner en duda la voluntad del Señor. Vamos con el siguiente, claridad de conciencia. Que eso es otra virtud, Otra la virtud que claridad hace parte de de la familia de la conciencia. sencillez. Muy bien. Dice Jesús, la sencillez
y la claridad de conciencia son hijas muy queridas de la humildad. Fíjese, todo proviene de la humildad en Y la cuanto a humildad es sencillez. la verdad. Ujú. Y las más parecidas a su madre, o sea, sencillez y claridad, hijas de la humildad. Y pone al alma que pregunta, ¿y la humildad, Jesús mío? En este caso podríamos decir Conchita preguntándole al Señor, ¿y la humildad, Jesús mío, de dónde nace, de dónde procede esa perla divina, sin cuyo esplendor ninguna virtud vale, sin cuyo brillo ninguna virtud es pura? Y le dice Jesús, la humildad es hija del Verbo y nace como de su sustancia. Es decir, vamos viendo que es madre de todas estas virtudes, sencillez, claridad de conciencia. Claridad de conciencia es esa conciencia, nos la ha puesto Dios, hace parte de nuestra dotación natural de todo ser humano, independientemente de su raza, de su credo, del lugar donde nació. Todos tenemos una conciencia que nos hace saber cuándo hacemos el bien y cuándo hacemos el mal. Cuando esa conciencia está clara, es decir, que está puesta según esas dimensiones de Dios, pues va a ser una guía clara, va a ser una guía sencilla, pero también hay que decirlo, Paola, la conciencia se puede oscurecer cuando no tenemos esa sencillez y se nos adormece la conciencia por estar muy pendientes del mundo, del demonio y de la carne, que son los enemigos del hombre. Allí ya no hay una conciencia clara, pero aquí se está hablando de una claridad de conciencia que es sencilla, que está vinculada a la A ver, sencillez. te quiero hacer una pregunta. En una familia normal, común y corriente, ¿yo cómo puedo vivir esta virtud de la sencillez en la relación entre los esposos, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver con muchos elementos, por ejemplo, en la vida diaria, que puede partir desde los alimentos, el vestido, esas necesidades básicas que tiene que vivir una familia. Cuando uno habla de lo necesario, está hablando de lo sencillo. Cuando yo empiezo a complicar las cosas y necesito algo más de lo necesario, creo que la vida se empieza a complicar y deja de empezar a ser sencilla. Estoy poniendo un ejemplo Sí, dentro de sí, muchos que cotidiano. podríamos cotidiano que podríamos tener en la familia. Y creo que eso puede ser un buen análisis, ¿no? ¿Cómo está vinculado lo necesario a lo sencillo? Generalmente van de la mano. Entonces, tal vez yo en mi familia esté viviendo una vida complicada porque siempre necesito algo más de lo No necesario, me sacia, necesito no me siempre. sacia esa relación básica y natural que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas. Estoy buscando algo más fuera de eso que es lo que Dios me presenta en ese núcleo familiar. Ujú, Eso ujú. no significa que no nos abramos a los demás, pero también nos podemos abrir a los demás desde lo sencillo. Sí, también pensaba que la claridad de conciencia es una virtud y como todas las virtudes vienen de Dios, hay que pedírsela mucho al Señor, especialmente en el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, porque es bueno invocar al Espíritu Santo y decirle, bueno, Espíritu Santo, hazme ver la verdad. Ponerme en la verdad, claro. Hazme ver la verdad y hazme ver qué partes oscuras, qué pecados, qué imperfecciones tiene mi alma para confesarlas al sacerdote, para que Dios me perdone. Y qué lindo pedir esto, porque sobrenaturalmente Dios bendice mucho al alma que con sinceridad, con honestidad, con sencillez y con claridad de conciencia, pues dice sus pecados y que el Espíritu Santo nos ayude a recordarlos, porque muchas veces yo como que estoy tapando, ¿no? Estoy ocultando, no, o estoy justificando, no. Ya lo vamos a ver en los vicios, Exacto, ya lo cómo vamos a ver en tenemos los que ver. vicios, pero la claridad, ¿a qué te suena claridad? A mí me suena transparencia. A no ocultamiento, me suena a verdad, honestidad, Y sabes que la claridad de sinceridad. conciencia tiene que ver mucho con ese principio de la sabiduría que es el santo temor de Dios, ponerme en mi lugar y poner a Dios en su lugar. También, Se necesita claridad para eso. Si yo no claro. estoy claro, ¿cómo me voy a poner en mi lugar y cómo voy a poner a Dios en su lugar? Vamos con el siguiente. Simplicidad. Todos son sinónimos, pero cada quien tiene su Tiene su detalle. matiz, ¿no? Cada virtud tiene su matiz. Dice Jesús, la simplicidad es una virtud muy hermosa. Es hija de la humildad y hermana de la sencillez. ¿No es esta virtud efecto de un entendimiento corto? Es decir, un entendimiento corto no puede ser simple, pues en la verdadera sabiduría está la simplicidad. Ata la simplicidad del ser simple con ser sabio.
La simplicidad se alberga solo en los corazones limpios, y los corazones limpios reflejan al mismo Dios. Uno puede pensar en un San Juan Evangelista, por ejemplo, o en un Santo Dominguito Sabio. Esa simplicidad, ese reflejo de Dios tan puro, ese corazón limpio. Eh, la simplicidad es de Dios en este sentido porque Dios es simple, sin compuesto, es acto puro. Yo creo que aquí está esa definición que necesitamos. Esa es como, sí, digamos, la esencia de la simplicidad me parece que es lo que acabas de decir. Sí, es decir, acto puro sin compuestos. Es como una síntesis, es una sola cosa sencilla y simplicísima, que es por eso en la definición teológica muchas veces se dice eso, que Dios es el sencillo y simplicísimo, una sola cosa. Exacto. No tiene muchos compuestos, en su esencia es uno, y de hecho en el cielo nos uniremos Dios mediante con ese uno. Dios es sencillísimo y simplicísimo. Nos pide que también nosotros seamos así. Es decir, que no tengamos compuestos. Por eso hablamos de eso necesario en la familia. Cuando yo me empiezo a complicar con esos compuestos de necesidades que hoy, por ejemplo, un mundo que me ofrece continuamente cosas y cambios para que yo esté allí agarrando y me sienta bien, entre comillas, en realidad perjudica esa sencillez y esa simplicidad, porque en el fondo la santidad consiste justamente en eso, ¿no? En no necesitar estar en continuos cambios buscando una cosa y la otra, sino solo buscar a Dios que es sencillo y simple. Yo leí un texto, me parece que es de San Bernardo, que habla de la simplicidad y de su oponente, que es la duplicidad. La simplicidad, claro, es todo lo de Dios, porque Dios es uno. Dios es una unidad. Y esta virtud me llama que yo también sea una con Cristo. Claro. En cambio, la duplicidad es mala. ¿Por qué? Porque es cuando yo digo que soy una con Cristo, pero Me el divide, ¿no? mundo Me divide. o el mundo con sus luces, el mundo con sus apariencias, el mundo con sus seducciones, como que también me jalonean, también me están tentando. Claro, entonces una persona que está con Dios, pero también está en el mundo, pues no es no es simple, no tiene esta virtud de la simplicidad, porque está con dos al mismo tiempo. Y Dios Es siempre me está llamando a la unidad. a que elijas y a la unidad, o sea, siempre me está diciendo conmigo. Tienes dos caminos, Ahora, el bueno, el malo. Te aconsejo, porque eso lo dice en la última capítulo del Deuteronomio, no lo dice creo que Moisés o es nuestro Señor a Moisés. Tienes dos caminos, el bien y el mal. el bien y el mal. Elige el bien. Te aconsejo que elijas el bien, pero el Señor también nos aconseja en su evangelio. Es que tienes dos padres, el dinero, Dios y el dinero, solo puede servir a uno. Entonces, el ser simplísimo siempre, Él dice, el que no siempre. está conmigo está contra mí. Exacto, siempre El el que no Señor le siembra pone un camino, desparrama. el otro camino. Claro. Exacto, muchas gracias por los ejemplos que estás dando, Henry. ¿Por qué es eso? Esa es como la esencia de esta virtud, ¿no? Que seamos uno con Cristo. Pero si yo elijo a Cristo, tengo que rechazar al mundo. O eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente. No podemos ser tibios. Entonces, en esto de la simplicidad, podríamos decir que un atentado contra la simplicidad es la división, porque la división siempre parte, Claro. y no solamente es la duplicidad, sino incluso hoy sería la multiplicidad, porque ya no es que nos parten dos, es que nos parten mil pedazos, en mil pedazos. Vamos con el siguiente, que es la llaneza. Llaneza. Dice Jesús, la llaneza es otra virtud muy hermosa, enemiga de la falsa dulzura y de la hipocresía, porque, uy, cuidado, podemos tener falsa dulzura y eso no es ser llano. Nace de la sencillez y se acompaña siempre de la rectitud y de la claridad. Se alberga en el alma pura y pacífica o llena de la paz divina del Espíritu Santo y su apoyo es la verdad. Continúa diciendo para que lo entendamos mejor. Sus antagonistas son el melindre y la mentira. Vive esta virtud en las almas tranquilas, en las conciencias limpias, una virtud muy fina
que al traslucirse no pasa los límites. Vamos haciendo aquí algunas claridades porque el Señor va diciendo que se necesita un alma tranquila para esto, una conciencia limpia, una virtud muy fina. Es que tener llaneza no es decir, a mí me gustan las cosas claras y yo le voy a decir a usted la verdad porque yo no soy para decir mentiras y yo le canto a usted la verdad. Y a veces esa aparente llaneza de una persona que es así, que es clara, pues no es tan llaneza. Puede estar mezclada de un poco de soberbia. Hay personas que cuando le dicen la verdad a otra, por la manera en que se lo dice, parece que lo estuvieran aplastando. Y la llaneza no va con eso. Una persona llana siempre está vinculada a la verdad, como dice aquí, pero es una virtud muy fina, que no pasa los límites, que sabe ser prudente. Una persona llana sabe ser prudente. No creas que esta virtud, nos dice Jesús, la llevan las almas rústicas, diré, o que sea ella fruto de esa falta de cultura o de educación. Porque Ahí claro, nos está aclarando el Señor que no es solamente, como decíamos al comienzo, las personas del claro. campo, las personas Claro, porque una que viven persona en de las campo que es selvas, rústica generalmente es muy sincera, muy llana, ¿no? muy llanas, ¿no? Y no Uno se lo pone con ve. las complicaciones de Exacto. una persona de pronto que tiene mucho vocabulario, mucha cultura. No, va A lo al que, pan pan y al y vino vino, como se dice. no, y hemos conocido, tú y yo hemos conocido muchas abuelas en las misiones, gente de rural que de verdad Tiene tiene, esa llaneza. tiene esa Pero llaneza. fíjense que el Se Señor puede está decir diciendo, naturalmente, ¿no? exacto, Naturalmente. naturalmente, y dice, no creas que esta virtud la llevan las almas rústicas, como dijera, solo las almas rústicas, mucho cuidado, Ajá. o que sea fruto de falta de cultura de educación. No. Es de la pulcritud, diré, para que me entiendas. Es sencilla y clara, a la vez que delicada y modesta. No busca remilgos para expresarse, pero tampoco se desliza fuera de la prudencia. Es muy medida, agradable y fina. Atentos. Si yo digo que soy una persona llana, tengo esto, soy muy medido, soy agradable y fino a la hora de decir las cosas. Lleva en sí misma el sello santo del candor y de la verdad. Ahí está la verdad, pero con candor. Es la llaneza una cualidad eminente y que pasa a ser virtud por lo sobrenatural de su perfume y por el papel que representa en la vida del espíritu. Los enemigos con que lucha son el amor propio y el respeto humano. Entonces, Bueno, muy importante a tener en cuenta esto de la llaneza, ¿no? y Henry, que esta virtud de la sencillez no es nada fácil. No es sencilla. No es sencilla porque mira estos matices tan parecidos, la claridad de conciencia, la simplicidad Simplicidad, y llaneza. llaneza. Muchos de nosotros tal vez no sabíamos que estos eran virtudes que se desprenden de la virtud de la sencillez. De alguna Qué manera, lindo conocerlo, qué la- lindo que de verdad nuestro Señor no lo esté. yo quiero terminar diciendo con esto de la llaneza, para terminar Ujú. de aclarar que la llaneza también se puede entender como ese ir de un punto a otro con absoluta claridad y no estar por ahí dando Dando vueltas. vueltas. No, es como una metodología, un camino. A veces damos tantas vueltas para llegar de un punto a otro. La persona llana va directo, pero de manera fina, prudente. Prudente, Ahí nos exacto. damos cuenta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos con el estudio, como siempre, con alguna nota importante para nuestra fe, pero que está relacionado allí en una biblioteca, ya sea audiovisual, ya sea de libros, alguna nota que nos ayuda en el tema de la fe. Así que les invitamos al estudio. El estudio. La creatividad, El ingenio, el arte, la cultura, tienen su espacio propio en el estudio. un espacio para formar y construir. En nuestra labor como padres, en ser los primeros evangelizadores de nuestros hijos, pues he encontrado una herramienta muy bonita para hacer amar más a la Santísima Virgen María en nuestro hogar. Nosotros en casa, pues estudiamos muchísimo el arte, pero este libro, María, una obra maestra, aquí lo muestro que tapa el micrófono, María, una obra maestra, la Madre de Dios a través del arte. Es un libro que ha sido una investigación de una historiadora del arte. Ella es María del Camino Viana García, es española y sí,
pues ha hecho un libro maravilloso porque ella ha cogido, según su criterio católico, las mejores obras maestras de la pintura y también de la escultura sobre nuestra Santísima Virgen María. Quiero leer un pequeño párrafo que ella pone en la introducción. Ella dice, este libro nace con la vocación de profundizar en la fascinante historia de María por una vía privilegiada. ¿Cuál es esa vía? La belleza. Y es que es uno de los ingredientes más maravillosos que debe tener el arte, la belleza. Y qué mejor en la Santísima Virgen María. Y dice ella, entendiendo el arte como ventana abierta a la trascendencia. Realizaremos un itinerario por la vida de la Virgen a través de diferentes obras maestras. Nosotros con nuestras hijas lo hemos estudiado este libro un año entero, eligiendo las obras que más nos gustaban. Y sí, es un itinerario por la vida de nuestra madre. Ella empieza con los desposorios de la Virgen y San José, una pintura del gran Rafael, que incluso ya la he comentado en esta sección del estudio. También pasa con la Anunciación a María, también una pintura, una de las más famosas del arte universal de Fra Angelico. Después pasa al nacimiento del niño Jesús, la escultura que hizo el gran Gaudí en la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. También nos habla de María, mujer de oración, María, madre de todos los pueblos. Ella nos habla ya no de una pintura, sino de esta, diríamos, aparición de la Virgen María en Guadalupe, que la Virgen queda retratada en una tilma. Y así nos va presentando María del Camino, pues una visión muy linda a través de la belleza del arte, pero también es una catequesis. Eso es lo que es algo muy importante. Este libro, ella da una catequesis y se basa también en documentos de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y de la Sagrada Tradición. Así que, queridas mamás, papás, les recomiendo muchísimo este libro para conocer a nuestra madre a través del arte. El estudio, la creatividad, El ingenio, el arte la cultura, tienen su espacio propio en El estudio. un espacio para formar y construir. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta en esta segunda parte. Ya veíamos esta nota importante del estudio y nos metemos de lleno porque tenemos bastante tema con esta sencillez, pero ahora vamos a ver los vicios Contra la contra la sencillez. sencillez. Empecemos con la mentira, ese pues suficientemente claro, pero vamos a ver qué nos dice el Señor. La mentira es hija de Satanás, pues él es el padre de la mentira, polo opuesto de la verdad. La mentira es la obscuridad, el hielo, la muerte de la gracia. Esta mentira es 1000 veces el instrumento vil del egoísmo, de la ruindad, de la avaricia, de la soberbia, envidia y de otros miserables y nefandos vicios y defectos. No hay alma, y aquí vamos para que nos alertemos un poquito, no hay alma ni ha habido, excepto la de María y de otros muy pocos santos, que no se hayan manchado en más o menos grado con este vicio dañoso que raya siempre en pecado venial y empaña el corazón. ¿Por qué dice esto el Señor? Primero, para que nos pongamos en la verdad, es decir, que todos, en mayor o menor grado, como Él dice, hemos caído en la mentira. Incluso los que decimos que llevamos una vida espiritual, porque ha dicho, solo la Santísima Virgen María y algunos pocos santos han tenido como esa gracia de no caer en este vicio nefando que es la Ni mentira. siquiera mentiras piadosas. Claro, bueno, allí no hacen ninguna claridad, eso lo sabrá Dios con el alma, ¿no? No sabemos cómo es eso, pero sí está diciendo, porque es lo que yo quiero resaltar, justamente ese comentario que tú estás diciendo de la mentira piadosa, que no existe la mentira piadosa, la mentira es mentira. Por eso dice que no se hayan manchado en más o menor grado con este vicio dañoso que raya siempre en pecado venial y empaña el corazón. Es decir, puede que no sea una mentira de pecado mortal, como dicen, una mentira piadosa, pero una mentira siempre será o pecado venial o imperfección. Y una mentira siempre me va a impedir
tener la unión con Dios. Es como se dice, un pajarito puede estar atado a un tronco con una cadena o con un pequeño hilo, pero ese hilo o esa cadena no deja volar. Pues con la mentira ocurre exactamente lo mismo y podríamos decir con todo pecado, eh, obviamente diremos, ya no tenemos pecados mortales, pero veniales, montonazo. Imperfecciones, ni qué Más. decir. Entonces, en ese sentido es que tenemos que considerar la mentira. La lucha contra la mentira es una lucha constante. Es como una persona que es adicta, que tiene que luchar contra su adicción hasta que llegue el momento de la muerte, que no puede ceder. Con la mentira sucede exactamente lo mismo, porque en pequeñas cosas nos podemos deslizar. Bueno, yo quería dar el concepto o el significado que da el catecismo de la Iglesia Católica, que también habla sobre la mentira, y pues es una ofensa, es un pecado contra el octavo mandamiento, que es no decir Claro. mentiras, no dar falsos testimonios. Y dice el catecismo en el numeral 2482, dice, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. El Señor denuncia la mentira o denuncia en la mentira una obra diabólica, cuando nuestro Señor dice, vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Fíjate, o sea, ya de por sí, todos los vicios, pues obviamente son tentaciones del demonio, ¿cierto? Claro, y tiene como Sobre, padre al demonio, vamos a y decirlo. ya es que este vicio en particular, el Señor ya ve en este vicio, pues una relación muy estrecha, muy directa con el demonio. Y mira, quiero decir, uniendo a lo que estás diciendo, Paola, dice aquí Jesús a Conchita, la mentira que esconde su deformidad pasando por pequeño y por menos horrible de lo que es. A veces, no, no, una Es mentirita pequeña. chiquitita. Las almas no temen a la mentira, la ven sin terror. ¿Qué digo? Sin la menor repugnancia, siendo ella una serpiente envenenada que daña al alma y con secreta malicia la va inclinando por medio de la frialdad y de la tibieza al pecado mortal. De mentira pequeña en mentira pequeña es un deslizadero hasta el pecado mortal. La mentira es refractaria de la humildad y aún de toda virtud. Se cura, ¿cómo se cura? Con la humildad. Las más veces la mentira sirve para encubrir la soberbia, a la envidia y a todos los vicios. Un alma humilde no miente. También se cura el hábito de la mentira con la meditación, fíjense, Pero explica qué tipo de meditación. pues el trato frecuente con la verdad eterna la aleja para siempre del corazón. Entonces, trato frecuente con la verdad eterna. Ustedes saben que a la oración se le conoce como trato de amor con Dios. Entonces, la meditación es un trato frecuente con Dios. Claro, es que si yo tengo un trato frecuente con Dios, que es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, allí no cabe la Sí, pero mentira. también que la meditación siempre está enlazado con la lectura de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto, por ejemplo, lo vemos muy claro en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Si ustedes hacen este tipo de ejercicios espirituales, San Ignacio me hace meditar la Anunciación. Y hay muchos padres jesuitas que tienen libros maravillosos explicándome cada frase del texto de la Anunciación a María. Y así con cualquier pasaje evangélico de nuestro Señor, que diremos la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que tanto se la recomendó la Divina Misericordia Santa Faustina Kowalska, diciendo que la meditación de su pasión hace muchísimo bien al alma. Entonces, no es meditación trascendental, no es yoga, no es eso de poner la mente en Ah, blanco, por supuesto. no tiene nada que ver de, eso, de ese tipo de la Estamos hablando de la meditación. Por meditación eso te pedí, tradicional, espiritual, exacto, católica de es todos que, los santos, mira, es una palabra que está tan metida por el otro lado que por que el se lado confunde, claro. católico. Entonces, podemos confundirnos, De por hecho, eso hay lo que podemos explicar. dejar claro con esos tres elementos fundamentales de la vida espiritual que son la oración, la meditación y la contemplación, que se pueden dar todos, no se tiene que ser en esa secuencia, pero que ordinariamente se da de esta manera: oración, luego meditación, porque es un discurso del entendimiento reflexivo sobre la palabra de Dios, sobre las cosas santas,
Y finalmente la contemplación, que es ese estar unido con Dios, escuchando, donde Dios habla más que uno reflexionando. Eso ya son palabras mayores. Los grados de contemplación se llegan en un avance espiritual ya bastante más hondo. La meditación es vía ordinaria para ese trato de amor con Dios. Bueno, Aquí en el catecismo, a ver si tú lo puedes explicar un poquito, Henry, dice, la gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. claro, por eso hablábamos de que pueden haber, o sea, que pueden haber mentiras que O llegan a sea, pecado mentiras mortal. que son pecado venial y mentiras Claro. que, un ejemplo de mentira de pecado mortal. Bueno, que yo, por ejemplo, diga que esa persona asesinó a otra y por eso esa persona la metan a la cárcel o le den una condena de muerte y resulta que no era así y yo sabía que no era así. Eso es una mentira gordota de pecado mortal porque le estoy quitando la vida a esa persona. No sé, es un Esa. ejemplo, ¿no? Es un ejemplo también, la infidelidad, el adulterio, un esposo que tiene otra mujer y le miente, le miente, le miente, le miente a su Mortal. esposa por años, es que también es una mentira de pecado mortal. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con los mentirosos cuando ya los tenemos detectados es que van agrandando la historia, empiezan de chiquitito, cosas pequeñitas y después las tienen que decir mentiras más grandes, después otra mentira más grande. ¿Por qué? Porque es como si llevaran una doble vida, ya como que llevan tienen que tener Hay una palabra que se justificada su mentira, justificar. justificada esa doble vida, ya la tienen que justificar ¿con qué? Con más mentiras, ¿no? Entonces, Y esa palabrita de justificar la vamos a ver más adelante porque también hace parte, ya nos vamos a dar cuenta de otro vicio, es que todos van atados, van pero atados. cuando una persona se empieza a justificar y a justificar y a justificar, lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que es una persona que necesariamente está atada a la mentira. Está atada a la Ya lo mentira, o vamos a ver. lleva una vida de mentira, una doble vida. Vamos a mencionar otro de los vicios que es la doblez. Ya lo mencionó Paola, que podríamos decir hoy en día es duplicidad, multiplicidad en la mentira, O ¿no? lo que acabamos de decir, llevas una doble vida, no eres claro, no eres uno, ¿no? Sí, tienes muchas máscaras ante los demás. Y dice que en la vida espiritual es uno de los mayores obstáculos y un espíritu doble jamás es sincero. El origen de la doblez es la soberbia, es decir, el mismo Satanás, y su remedio es la sinceridad juntamente con la humildad. Vamos con otro que es la exageración. Uy, Ay, apenas Dios uno lo mío. ve, uno dice, yo creo que a veces hasta uno contando chistes es exagerado. Bueno, O quieres contar una anécdota y como que le aumentas lo más, exagera, claro. lo exageras como para que suene más No interesante. quiere decir que necesariamente en todo contexto esa exageración tenga que ser algo malo. A veces puede ser eso, dentro del marco de un chiste puede Pero resultar gracioso, yo, pero cuidado, yo quiero leer lo que dicen pero nuestros vamos señores. a leerlo Me porque gustó. en todo caso es una pendiente muy peligrosa. Exacto, dice, es la exageración un prurito interno de agrandar con colores más vivos la verdad de las cosas y de los hechos. Ujú. Y sigue el Señor, es un vicio, pues contra la verdad queriendo disfrazarla siendo ella lo más puro y santo que pueda existir. ¿Cómo ves esta definición con el hecho de que yo a veces quiero agrandar las cosas para ser más interesante ante los demás, para que se rían más, para que digan, uy, qué bien, que esta persona cuántas cosas ha hecho? Es Es que que si yo lo miro desde esta definición, de verdad que tengo un vicio. yo diría que en el 99.9% de las ocasiones, generalmente se agrandan las cosas o agrandamos las cosas porque queremos resultar interesantes, porque queremos presentar algo interesante, porque queremos captar la atención del otro. Es decir, de alguna manera tenemos un interés. A eso vamos, ¿no? La persona que agranda o cuando agrandamos, tenemos un interés. No queremos que la otra persona pierda nuestra atención. Entonces, exageramos para buscar ese interés. Ahora, ¿qué tan grave puede ser eso? Sucede lo mismo con la mentira. Depende de la intención que yo esté buscando. Porque a veces yo puedo estar buscando ser exagerado para causar risa en las personas y causarles, bueno, que es lo que a veces suele pasar con los Sí, chistes. Y puede que en ese sentido, pues ni siquiera llegue a ser un un pecado pecado venial. venial, puede que sea una imperfección, sí, imperfección definitivamente sí. Lo ideal sería poder en un chiste llano, en una anécdota llana, que esa persona
Ya, se pues ría. produzca No, que no gracia. necesite la exageración, Sí, pero bueno, pero el problema es cuando yo empiezo a exagerar las cosas buscando mi interés personal o tal vez buscando hacer quedar mal a otra persona, como muchas veces sucede, por ejemplo, en la política, eh, que se suele suceder mucho, porque quiero denigrar a otra persona, entonces saco publicidad de ella denigrando a esa persona, exagerando sus cosas y la hago y atento contra su dignidad. su Entonces es un dignidad. caso en donde ya O, se complica la cosa. o Henry, en las relaciones de marido y mujer, muchas veces nosotras exageramos nuestras emociones como para que nuestro marido nos crea, para que nuestro marido se fije más en nosotros y dejo ser llana, Vemos algunas simple. características de esa A ver, exageración. Es que aquí Jesús las dice muy interesante. Dice, el alma exagerada peca por querer desfigurar la verdad pura y sin mancha. Casi siempre las almas exageradas son locuaces, curiosas e impetuosas. No conocen a las hermosas virtudes del reposo, serenidad, circunspección y tranquilidad. Son inquietas y veleidosas y casi siempre son muy nerviosas. Eso suele pasar. Gran virtud encierra el alma que no exagera en ningún sentido, ni en las palabras, ni en la imaginación. Y atentos con la imaginación. Es que la imaginación es como un motor de la exageración. A veces el alma exagerada tiene una imaginación desbordante, incluso tan desbordante que se llega a creer sus propias exageraciones. La imaginación es el gran centro en donde la exageración se da gusto, abulta hipócritamente las facultades del alma, atrayendo a la vanidad y a la complacencia propia, también como al ver, esto también mira, suele pasar mucho en esas personas que tienen por oficio el humor y que son estas personas que dan esos grandes espectáculos de humor ellas solas y la gente vaya por montones a verlas. Mire que yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero muchas cosas a veces ofenden y se exageran de tal manera que resulta ya un poco grotesco, grotesco, esa es la palabra, ruin. grotesco y ruin. Otra cosa que yo quería decir, y aquí cuidado a las mamás con los niños lamentablemente son mentirosos, son maestros de la mentira y los niños chiquitos. Entonces, en nuestra educación en casa siempre, siempre hacer un énfasis en que tu niño diga la verdad. Decir mentiras es fácil y los niños lo cogen como deporte, mienten, mienten, yo no fui, yo no hice, yo no lo toqué, yo no le pegué, yo no hice. Y también ahí en ellos entra la imaginación. Entonces, en la crianza de los hijos, pues siempre mostrar el modelo que es Cristo y decirle a tu niño, tú me puedes mentir, yo te puedo creer, pero Dios te ve. Dios conoce tu corazón. Entonces, te pido que nunca me mientas y sobre todo nosotros Y también en sobre todo esa con mucha corrección, confianza y amor. con mucha confianza y amor y en la corrección. Claro, cuando tu niño te está diciendo la verdad y a ti te ofende esa verdad, no reacciones con violencia ni Y con crueldad, porque entonces porque no, ahí no sí se ya va a sincerar. perdiste esa confianza. Todo está en la forma. Puede que te duela, puede que no te haya gustado, trágate eso y le agradezcas a tu niño, a tu adolescente, a tu chico, a tu chica. Gracias por decirme la verdad. Te pido que no lo vuelvas a hacer. Vamos a trabajar en ese vicio que tienes, hijo, en esa dificultad que tienes de tu carácter. Vamos a trabajar en eso, ¿ya? Y así vas tejiendo poco a poco, construyendo poco a poco esta hermosa virtud, pues, de la sencillez en De el hecho, alma de nuestro los Señor niños. va a dar el remedio. Dice, el remedio para la exageración es la verdad. Claro, Muy claro, ¿no? Yo soy el camino, la la verdad verdad y y la la vida. vida. La exactitud en las palabras. Hay que esforzarse por intentar transmitir lo que es. Y la profunda humillación, esto sí que cuesta, y propio desprecio en los pensamientos. Es decir, no solamente en las palabras, en los hechos que nos puedan ocurrir, sino desde ya en los pensamientos. El humillarse desdiciéndose y confesando su falta es también muy saludable para cortar este vicio. La oración, el examen de conciencia y el propio castigo llegan a dominarlo. Más para esto se necesita una voluntad firme, enérgica y deseosa de perfección, y con estas disposiciones descenderá la gracia, porque sin la gracia no hacemos nada, y el alma triunfará.
Vamos con la siguiente, que es la hipocresía. Ay, Dios mío, Dios, nuestro Señor le dijo hipócritas a los fariseos, sepulcros blanqueados, y uno piensa que solo ellos son los hipócritas, y como que Vamos a ver. yo no. Dios mío, de verdad que leyendo este libro hay materia confesión. Lo bueno, Henry, es que hay materia confesión y yo voy anotando, La Dios verdad. mío, fui exagerada, he tenido doblez en esto, en fin, es lo maravilloso de este libro que de verdad el Señor nos muestra límpidamente todos nuestros errores. Dice Jesús, la hipocresía es hija de la falsedad. El veneno de Satanás corre por sus venas. La hipocresía es el refinamiento de la falsedad, de la doblez y de la mentira. Es un vicio o defecto universal de todos los estados, clases y condiciones. Es el vicio mismo. Es Satanás cubierto con la máscara de los sentimientos más puros, nobles, elevados y aún santos. Es una víbora dentro de un estuche de preciosas perlas. Me gustó. Tremenda definición que da el Señor, ¿no? Una víbora dentro de un estuche de preciosas perlas que desvirtúa con la falsedad y engaño los actos que debieron ser santos y no lo son. Los que debieron ser meritorios y dignos solamente de castigo. En el campo espiritual hay mucho fruto podrido formado por las almas hipócritas, por las que pasan por santas y no lo son, por las que con exterior modesto cubren un interior puro. La mayor parte de los sacrilegios los cometen las almas hipócritas. Un poco también como te referías a lo de los fariseos, justamente, porque los pone, a pesar de que nosotros sabemos que en el ambiente en que vivió Cristo, en ese ambiente judío, pues religión y política y todo era una sola cosa, pero lo que sí hay que decir es que justamente pasaban los fariseos por hipócritas porque era una cosa lo que aparecía al exterior y otra cosa lo que estaba en el interior, que digamos que es la esencia de la hipocresía. Presentarme como no soy. A eso quería ir, Henry. O sea, y aquí hay que decirlo, en el campo de nuestra religión católica, es cuando me quieren mostrar a Cristo sin Cristo. Sí. ¿Ya? Me quieren mostrar otras cosas y que lamentablemente son del mundo. Alguna vez un sacerdote nos contó que vio un afiche para atraer a los jóvenes a nuestro Señor vestido con una leñadora y unos jeans y unas zapatillas, pero con el rostro de nuestro Señor. Entonces me muestran a Cristo que no es Cristo de verdad. Yo no necesito rebajar a nuestro Señor. Mucha gente esconde la cruz o el crucifijo. Me muestran la cruz de Cristo, pero sin el crucificado, sin el modelo para que yo sea como Él. Me muestran otras cosas. Eso también es hipócrita y sobre todo en el camino de nuestra fe, en la enseñanza, en querer atraer a los jóvenes, a los niños, a nuestros templos católicos. Me muestran Ahora, cosas que no son nuestro Señor. pongamos ejemplos para que nos entendamos, sin decir personas ni nada, porque aquí nunca, pero como dice el Señor, acojo al pecador, pero no acojo al pecado. La hipocresía hoy en día, incluso en nuestros ambientes de fe, se pueden presentar de muchas maneras. Como tú dices, en querer presentar un Cristo, pero mundano. ¿Cuántas veces no estamos cayendo hoy en día en eso? Cuando sabemos que la iglesia no está para vivir según las características del mundo, sino que tiene como misión justamente transformar ese mundo creando plataformas espirituales con un auténtico Cristo que transforme todo eso que es del mundo. Por eso decía, doy la paz, pero no como la da el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser posible que presentemos hoy en día en nuestros ambientes espirituales un Cristo, una imagen de Cristo, qué sé yo, una mascota, lo que sea, con cosas del mundo? Claro. No tiene sentido. No tiene Y, sentido. y un joven, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿cuántas veces nos lo decía? Un joven ve la verdad y Y al se ver la verdad enamora. se enamora. Yo no necesito ponerle fuegos artificiales, ni ponerle figuras de mascotas, ni ponerle figuras del mundo para atraerlo, porque eso es lo que da el mundo. Entonces, no podemos hacer eso, pero hoy da la impresión de que en muchos ambientes intentamos ¿Creen que meter eso. que es necesario? Una noticia muy linda de los Estados Unidos es, no sé en qué estado, pero es como un movimiento hermoso, tradicional,
de cómo las misas con música sacra, con incienso, los sacerdotes, pues tremendamente Dignos, ¿no? correctos, dignos de nuestro Señor, una fila de acólitos, presentar la liturgia con esa belleza que ya la traía de hace 20 siglos y la cantidad de jóvenes, chicos y chicas que están yendo a estas misas, que son dignas de nuestro Señor. Entonces, no necesariamente yo tengo que ir al mundo, buscarlo del mundo para traer. Eso es ser hipócrita, de Estamos verdad. llegando ya hacia el final del programa, pero no me puedo quedar sin decir, Paola, que también otro ejemplo de esa hipocresía, y nos quedamos en esto porque es que tal vez una de las cosas más ¿Qué contrarias más a la duele? sencillez y Sí. la simplicidad, es cuando también a través de las escrituras y de los documentos que nos deberían llevar a la fe, se mezclan lenguajes ambiguos, donde no está la verdad sencilla, simple, la Ya. de todos los tiempos, la de nuestra tradición. ¿Por qué tenerle miedo a la palabra tradición si es una parte del depósito de la fe? Magisterio, tradición y sagradas escrituras hace parte de nuestra fe, pero a veces queremos renovarnos y entonces creamos palabras con lenguajes ambiguos que la gente sencilla no Y entiende. complicados, a veces Y complicado. complicados Bueno, ni entendemos. no nos va a dar tiempo de entrar más en esto, vamos a dejarlo así, pero les invitamos a que Pues porque no ustedes, nombramos los últimos vicios, por ejemplo, vamos a la dejarlos, adulación es otro vicio, la la excusa. afectación, la excusa, Ujú. en fin, creo que no nos dio el programa, pero podemos ya saberlo que estas cosas también son vicios para nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que es el alma humilde y sencilla por naturaleza, que nos ayude a buscar esta sencillez y esta simplicidad de corazón y corrijamos todas nuestras mentiras, nuestras hipocresías, nuestras adulaciones, todo lo que haya falso en nosotros, queriendo ser como Dios nos creó, para lo que nos creó, cumpliendo con esa misión, siguiendo el que es camino, verdad y vida. Les agradecemos muchísimo por su atención y desde ya les hacemos la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la House, el espacio para las familias que buscan el El auténtico auténtico amor. amor. Adelante. La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. Adelante.